Un tiempo con Dios para meditar todo el día, labrar, sembrar y segar. Y leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículos 35 al 38. Y dice la palabra de Dios: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Por eso labrar, sembrar y segar. 3 cosas distintas, pero que hacen una sola cosa, 3 funciones en una sola labor, tarea, en un solo mandato, en una sola directriz, que tiene que ver con el Evangelio. Esto no se está hablando del Evangelio, aunque hay una analogía entre un labrador de tierra literal con lo que se hace en el reino de los cielos, que también tiene que ver con preparar un terreno. Se prepara un terreno y el terreno es el corazón, nos muestra la palabra. En sembrar, que es lo que se siembra una semilla. La palabra también nos enseña que la semilla es la palabra de Dios. Cuando está sembrada en el corazón, por eso la palabra dice que produzca fruto al 100, al 60 y al 30 por uno en nuestra vida. Eso es lo que hace la palabra. ¿Y cuál es el porcentaje? ¿Dios da el porcentaje? No, es nuestra vida. Según con el corazón, con el terreno. Según, cuando el terreno es fértil, produce al 100 por 1. Si el terreno no es fértil, no produce igual. Por eso no depende de la semilla, depende del terreno. Porque aunque la palabra, la semilla siempre es buena, el terreno no siempre lo es. Recordemos que el problema está en el corazón. Labrar, sembrar y segar. ¿Qué es segar? Recoger. Es el tiempo en el cual recogemos lo que se ha sembrado. La palabra de Dios nos muestra que un labrador, un trabajador, cuando prepara el terreno y siembra la semilla, no la recoge inmediatamente, y esto es lo que nos da a entender este proverbio que ya vamos a ver. Y hay un tiempo, pero Dios nos está enseñando que unos son los que labran, otros son los que siembran y otros son los que recogen, porque no podemos hacer todo nosotros. Pero lo importante es aprender que el crecimiento lo da es Cristo Jesús. En este momento, cuando Jesús le dice a los discípulos: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, en este momento acabar su obra implicaba atender a los samaritanos de la ciudad que estaban recibiendo el testimonio de la mujer. Recordemos que la mujer se había ido a predicar, a evangelizar y a decirles: vengan y vean por sus propios ojos. Y el Señor los esperaba para enseñarles la importancia del Evangelio. El Señor estaba esperando, sabía que la mujer samaritana iba a llamar a varios, que unos vendrían por curiosidad, como vemos en toda la palabra, pero que otros vendrían con un corazón dispuesto. Evidentemente, una vez más los discípulos no comprendían la urgencia de la obra que el Señor estaba realizando. Por eso les citó este proverbio. Esto es un proverbio que ellos usaban en aquel tiempo. Ellos lo conocían, por eso el Señor se lo cita. Y les dijo: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega, o sea, el tiempo de recoger? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El proverbio daba a entender que había un periodo de varios meses entre la siega y la siembra, por lo que se podía actuar sin prisa. No había afán, no corran, pero hagamos las cosas bien hechas, para que al hacerlas bien hechas, la semilla dé buen fruto. Esto muestra, y si lo llevamos a nuestro entorno, a nuestro hoy, suena el tipo de excusas que nosotros ponemos habitualmente. Tal vez es que no hay tiempo, es que a X persona no le gusta que yo le hable, es que yo prefiero evitar, es que no he encontrado el momento oportuno, debo aprender más de la palabra para poder hablar.
muchas cosas. Esto suena igual a la excusa que los discípulos le estaban dando a Jesús. Por eso Jesús tiene que citarles este proverbio. Frente a esta actitud de los discípulos, el Señor veía que los campos ya estaban listos para la siega. Él veía que ya había tiempo para recoger. Él veía que el corazón de estos samaritanos ya estaban fáciles de permear con lo que Jesús les iba a enseñar, porque el testimonio de la mujer samaritana había producido algo en ellos, que solamente lo produce no la mujer samaritana, sino lo que la mujer samaritana estaba hablando de Cristo Jesús. Es el mensaje de Cristo el que produce algo diferente. Parece que imaginaba a los samaritanos que salían de la ciudad buscándole como espigas de trigo maduras, listas para la cosecha. Esto era lo que pienso yo que Jesús veía en su mente y en su corazón. Qué hermoso. Era el momento de aprovechar los efectos del testimonio de la mujer y hacer su trabajo para no perder la cosecha. Y esto nos muestra que hay que aprovechar cualquier oportunidad que el Señor nos da. Por eso el testificar hace que avergoncemos a Satanás, hace que nuestra fe crezca y le damos la gloria a Dios. Y cuando vemos testimonios, cuando vemos las cosas que Dios hace, es increíble cómo nuestro corazón está tan fácil de poder ser lleno de Él mismo. Cuando podemos hablar de Dios y cuando presentamos a Cristo Jesús a alguien, es increíble cómo el ambiente cambia. Es como la fe llega a un recinto, a un lugar. Y es lo que Jesús hacía cuando iba a sanar. Él dejaba a su entorno, a su grupo más cercano y mandaba a sacar a todos. Tenemos que generar un ambiente de fe y el ambiente de fe solo se genera cuando Jesús está en la conversación. En esta ilustración, el Señor describe las etapas, las 3 etapas, labrar, sembrar y segar o recoger. Y podemos identificar a varios labradores. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos profetas, ellos labraron, llevaron a cabo una labor preliminar de despertar conciencias, tuvieron que aguantar en días malos, de predicar la palabra en oídos sordos. Fue una tarea dura, pero sin esa tarea dura hubiera sido imposible llevar a cabo la siembra y la siega. Luego vemos que viene la siembra. Primero hay que preparar un terreno. A mí me hablaron del Señor mucho tiempo, pero no quise. Tal vez ya estaba preparado un poco el corazón, pero cuando plantaron la semilla que la plantó en mí un hombre de Dios y con paciencia me habló y me enseñó, fue ahí donde dio fruto. No fue la misma persona la que labró y no fue la misma persona la que sembró. Esto es hermoso de ver. Él sembró, no fue la misma persona. Pero después llega la siega, cuando se recoge fruto para vida eterna, y esto compensa todos los esfuerzos anteriores. Aunque hay varias etapas, vemos que hay unidad en un proceso total. De tal manera que no solo reciben recompensa los que labran, los que recogen y los que siegan, sino todos juntamente, porque esto es una colaboración. Unos prepararon el terreno, otros sembraron y finalmente otros recogieron, segaron. Cada uno de nosotros tenemos una parte que hacer dentro de la obra de Dios, dentro del reino de Dios para extenderlo. Hay algo que nos compete hacer a nosotros. Y quiero concluir con este versículo, esta palabra también que habla el Señor a través del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en el capítulo 3 y les dice: pues cuando uno dice yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es lo mismo que vemos aquí con la mujer samaritana, pero es lo que tenemos que entender, que todos somos servidores de Dios, pero acá hay un pleito carnal. Yo soy de tal, y lo que vemos es que yo pertenezco a tal iglesia, yo pertenezco a esta otra, en esta sí hay unción, como a mí me lo dijeron.
A mí me dijeron, yo pertenezco a la única iglesia donde está la presencia del Espíritu Santo. Esto me lo dijo alguien. Yo pertenezco a la única iglesia donde está el Espíritu Santo. Me dijo que pertenecía a X iglesia y dije, wow. Yo le dije algo también para confrontarlo y él quedó confrontado. Bueno, le dije, o sea que tú te congregas en el cielo. Y me dijo, no. Le dije, porque en todos los lugares donde hay nacidos de nuevo está la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita allí. Pero es cuando ponemos en alto más a un servidor que a Cristo Jesús. Aquí ambos, Apolos y Pablo, eran servidores de Dios. Pablo había sido el misionero, el que había comenzado la obra cristiana en un nuevo territorio. Luego llegó Apolos y por medio de reuniones predicó e instruyó a los creyentes, pero los dos servían a Dios y se complementaban el uno al otro. Dice así que el que planta no es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Podemos ver que lo importante no era quién predicaba, quién lo hizo primero, si fue Pablo o fue Apolos. La cuestión era si Dios estaba trabajando a través de estas vidas. Si era así, Dios recibiría el mérito por los resultados. Así que a quien tenían que dar honra y gloria era Dios, no a Pablo ni a Apolos. Notemos que en estos versículos dice, y el que planta y el que ciega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Necesitamos reconocer hoy que hay muchas personas en las cuales Dios trabaja y que ellos pueden estar haciendo buenas cosas y les agradecemos y les bendecimos por predicar la palabra y les bendecimos por habernos enseñado y les bendecimos por vivir para el Señor y no hay nada malo en ello, pero tenemos que entender que tanto el que siembra como el que riega son una misma cosa y recibiremos recompensa, pero que el crecimiento lo da Dios. Aquí lo importante es Dios, lo importante es Cristo, lo importante es la semilla. ¿De qué sirve un terreno si en el terreno no puedo recoger nada porque nunca sembré nada? Aquí lo importante es la palabra, Cristo. Nosotros somos colaboradores de Dios, dice, y vosotros sois el campo que Dios trabaja, el edificio que Dios construye, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Todos trabajamos por así decirlo, en la misma empresa, en el mismo reino. El fundamento fue colocado hace más de 2000 años y ni tú ni yo podemos dejar esta labor. Todo lo que podemos hacer es continuarla y mostrar a Cristo Jesús, pero necesitamos construir sobre el fundamento que es Cristo y luego que otros edifiquen sobre ese mismo fundamento. Entender que labrar, sembrar y cosechar es parte del reino de Dios, pero que nada lo podemos hacer sin Él y que todo es por mérito de Dios, que Él es el que da el crecimiento, Él es el que puso el terreno, Él es el que pone la semilla y Él es el que recogerá. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias una vez más por esta hermosa mañana, por tu palabra, por esta siega hermosa que has traído a muchos y que seguirás trayendo y que un día vendrás y recogerás en total, Dios, que es tu iglesia. Gracias por tu palabra, gracias por todas las riquezas que nos da la bendición de extraer a través de la Biblia y gracias por tu Santo Espíritu en nosotros que nos da revelación. Padre, gracias por esta hermosa mañana, por este día y por todas las bendiciones que tú añades a nosotros. Te amamos y te bendecimos y dejamos este precioso tiempo en tus manos habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.